Informe Nunca Más. CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Año 1984. Argentina. Capítulo 1. Inciso B. El secuestro. Introducción. Si bien consta en los archivos de la CONADEP denuncias acerca de aproximadamente 600 secuestros que se habrían producido antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976, es a partir de ese día que son privadas ilegítimamente de su libertad decenas de miles de personas en todo el país, 8.960 de las cuales continúan desaparecidas al día de la fecha. La metodología empleada fue ensayada antes de asumir el gobierno militar, Operativo Independencia, en Tucumán. Se distingue de los métodos empleados en otros países por la total clandestinidad con la que se obraba, la detención de las personas, seguida de su desaparición y la pertinaz negativa oficial a reconocer la responsabilidad de los organismos intervinientes. Su periodo de aplicación es prolongado, abarca a toda la nación y no se limita a los grandes centros urbanos. Las estadísticas elaboradas en base a los testimonios recibidos arrojan los siguientes porcentajes. Personas detenidas ante testigos que continúan en condición de desaparecidas. Detenidos en su domicilio, 62%. Detenidos en la vía pública, 24,6%. Detenidos en lugares de trabajo, 7%. Detenidos en lugares de estudio, 6%. Desaparecidos que fueron secuestrados en dependencias militares, penales o policiales, estando legalmente detenidos en estos establecimientos, 0,4%. Incursión de los secuestradores o patota en los domicilios. Nocturnidad. Anonimato. Con la impestiva irrupción del grupo a cargo del secuestro, comenzaba el primer acto del drama que envolvería tanto a las víctimas directas como a los familiares afectados. De estos y de otros miles de testimonios que están en los archivos de la CONADEP, deducimos que, dentro de la metodología del secuestro como forma de detención, los operativos se realizaban a altas horas de la noche o de la madrugada, generalmente en días cercanos al fin de semana, asegurándose así un lapso antes de que los familiares puedan actuar. Generalmente en los domicilios irrumpía una patota o grupo integrado por 5 o 6 individuos. A veces intervenían varios grupos, alcanzando hasta 50 personas en casos especiales. Los integrantes de la patota siempre iban provistos de un voluminoso arsenal, absolutamente desproporcionado respecto a la supuesta peligrosidad de sus víctimas. Con armas cortas y largas amedrentaban tanto a estas como a sus familiares y vecinos. Previo al arribo de la patota solía producirse en algunos casos el apagón o el corte de suministro eléctrico en las zonas en las que se iba a realizar el operativo. La cantidad de vehículos que intervenían variaban, ya que en algunos casos empleaban varios autos particulares, generalmente sin chapa patente. En otros contaban con el apoyo de las fuerzas regulares, las cuales podían estar uniformadas en camiones o en camionetas identificables como pertenecientes a alguna de las tres fuerzas, y en algunos casos, helicópteros sobrevolaban la zona del domicilio de las víctimas. La intimidación y el terror no solo apuntaba a inmovilizar a las víctimas en su capacidad de respuesta ante la agresión, estaban dirigidos también a lograr el mismo propósito entre el vecindario. Así, en muchos casos, se interrumpía el tráfico, se cortaba el suministro eléctrico, se utilizaban megáfonos, reflectores, bombas, granadas, en desproporción con las necesidades del operativo. En el alegajo número 3860 obra la denuncia de la desaparición de Alberto Santiago Burnichón en las siguientes circunstancias. El 24 de marzo de 1976 a las 0:30 horas, penetraron por la fuerza a nuestro domicilio de Villa Rivera Indarte, en la provincia de Córdoba, personas uniformadas con armas largas, quienes se identificaron como del ejército, junto a personas jóvenes vestidas con ropa deportiva. Nos encañonaron y comenzaron a robar libros, objetos de artes, vinos, etc., que fueron llevados al exterior por los hombres uniformados. No hablaban entre ellos, sino que se comunicaban mediante chasquidos de los dedos.
El saqueo duró más de 2 horas. Previamente se produjo un apagón en las calles cercanas de nuestro domicilio. Mi esposo, que era gremialista, mi hijo David y yo fuimos secuestrados. Yo fui liberada al día siguiente. Luego lo fue mi hijo, quien estuvo detenido en el campo La Ribera. Nuestra casa quedó totalmente destruida. El cadáver de mi esposo fue hallado con 7 impactos de balas en la garganta. Lucio Ramón Pérez, Temperley, provincia de Buenos Aires, Legajo 1919, relata del siguiente modo el secuestro de su hermano. El 9 de noviembre de 1976 fue secuestrado mi hermano. Estaba descansando en compañía de su esposa y de su hijo de 5 años, cuando a las 2 de la madrugada fueron despertados por una fuerte explosión. Mi hermano se levantó, abrió la puerta y vio 4 sujetos que saltaban el cerco. Vestían de civil, uno con bigotes y turbante, pullover arrollado en la cabeza. Llevaban armas largas. 3 de ellos entraron al departamento y obligaron a mi cuñada a cubrirse los ojos, y le dijeron al nene que cerrara los ojos. Los vecinos dicen que mi hermano fue alzado de los hombros por 2 sujetos e introducido en un Ford Falcon. Eso es lo último que supe de él. También que había varios coches y una camioneta. Muchos sujetos estaban detrás de los árboles con armas largas. Habían interrumpido el tránsito y un helicóptero sobrevolaba la casa. Las patotas efectuaban los operativos de secuestro a cara descubierta. En la capital federal y en otros grandes centros urbanos, su anonimato estaba garantizado por los millones de rostros de la ciudad. En las provincias, donde la identificación era más probable, dado que algunos de los secuestradores podían ser vecinos de las víctimas, debían disimular sus facciones. Es así que usaban capuchas, pelucas, bigotes postizos, anteojos, etc. En el único lugar donde esta regla no se cumplió totalmente fue en la provincia de Tucumán, donde el aparato represor actuaba con mayor impunidad, y la población se hallaba más indefensa y expuesta a su acción. María Angélica Batallán, provincia de Tucumán, legajo número 5794, relata del siguiente modo el secuestro de su hijo Juan Dios de Gómez. El 10 de agosto de 1976, a las 6 de la tarde, un grupo de militares al mando del teniente Flores, que andaba en una camioneta, detuvieron a mi hijo en el ingenio Santa Lucía, en la despensa donde trabajaba. Después me lo trajeron a casa. Ahí nos amenazaron a mí y al padre. Revisaron todo. Después se fueron con mi hijo. Y no tuvimos más noticias de él. El 62% de los secuestros se realizaron durante la noche y el 38% durante el día. Luz verde o área liberada. Queda en claro que cuando la patota o grupo de tareas debía efectuar un operativo, llevaba el permiso de luz verde. De esta manera, si algún vecino o encargado de edificio se ponía en contacto con la seccional de policía más próxima o con el comando radioeléctrico pidiendo su intervención, se le informaban que estaban al tanto del mismo, pero que no podían actuar. Adolfo Ocampo, legajo número 1104, relata del siguiente modo el secuestro de su hija, Selma Julia Ocampo. A las 2 de la madrugada del 11 de agosto de 1976 penetraron en el edificio, derribaron la puerta del departamento de mi hija y se introdujeron en este. Otros hombres se quedaron vigilando el departamento. Este episodio fue presenciado desde el departamento de enfrente por el capitán de navío Guillermo Andrew, quien a merced de un llamado telefónico logró que llegaran al lugar 2 camiones del ejército. Los 2 grupos se trabaron en un intenso tiroteo. Aún hoy pueden apreciarse los impactos en el frente. El tiroteo se detuvo cuando las fuerzas recién llegadas y a las órdenes del capitán ya citado pudieron oír de los victimarios gritar: «¡Tenemos zona liberada!».
Acorde a esto, se retiraron las fuerzas y dejaron actuar a los victimarios, quienes, después de destruir y robar, se llevaron a Selma y a una amiga, Inés Nocetti, ambas desaparecidas hasta el día de la fecha. Secuestros en presencia de niños. Cuando había niños en la familia que era chupada, la represión procedió de distintas maneras. 1. Niños dejados en la casa de algún vecino para que éste se hiciera cargo hasta tanto llegara algún familiar de la víctima. 2. Niños derivados a institutos de menores que los entregaban a familiares o los cedían en adopción. 3. Secuestro de los niños para su posterior adopción por algún represor. 4. Entrega directa del niño a los familiares de la víctima, los cuales, en muchos casos, se hizo con el mismo vehículo que transportaba a la madre. 5. Dejarlo librado a su suerte en el domicilio donde aprendían ilegalmente a sus padres. 6. Trasladarlos al mismo centro de clandestino de detención donde presenciaban las torturas a los que eran sometidos sus padres, o eran ellos mismos torturados en presencia de estos. Muchos de estos niños hoy figuran como desaparecidos. Ver capítulo respectivo. En la denuncia por la desaparición de Simón Antonio Riquelo, legajo número 7143, la madre relata del siguiente modo el secuestro de su hijo. El 13 de julio de 1976, entre las 23 y las 23:30 horas, golpearon fuertemente la puerta de mi domicilio en el barrio de Belgrano, en esta capital. En ese momento me encontraba terminándole de dar el pecho a mi hijo Simón. Forzaron la puerta y entraron entre 10 y 15 personas vestidas de civil, pero que se identificaron como miembros del ejército argentino y del ejército uruguayo. Uno de los oficiales se presentó como el mayor Gavazzo del ejército uruguayo. Encontraron material escrito del cual surgió que yo trabajaba por la causa de la libertad en Uruguay. Entonces comenzaron a torturarme y a interrogarme. Cuando me sacaron de la casa les pregunté qué iba a ocurrir con el niño. Me responden que no debía preocuparme, que el niño se iba a quedar con ellos y que esta no era una guerra en contra de los niños. Esa fue la última vez que vi a Simón y que tengo noticias de él.